La economía naranja ya empezó. Lo que queremos es multiplicar sus efectos en nuestro país. Estas fueron las palabras del presidente Iván Duque en los primeros días de este año. Sin embargo, un reciente artículo de Arcadia, en el que algunas voces de la cultura se manifiestan sobre el tema, muestra que las opiniones están divididas. No es malo que haya alivios tributarios para las empresas que inviertan en cultura, pero la pregunta es en qué cultura y en qué arte van a invertir los empresarios. Quiere generar resultados inmediatos, instantáneos y con una mirada industrial de la cultura en procesos que todavía siguen siendo artesanales, de cantidades pequeñas en términos de producción. Lo que se avecina es, sospecho, una cadena de falsos positivos culturales. Me preocupa un poco la obsesión por la rentabilidad, sostenibilidad de ciertas áreas del quehacer cultural que no serán nunca rentables y que requerirán siempre el apoyo financiero del Estado. Un año después, seguimos sin saber qué es la economía naranja. ¿Por qué se están generando estos puntos de desencuentro? ¿Cuál es la discusión de fondo? Para consolidar la economía naranja en el país, el gobierno ha fomentado 7 líneas de trabajo en las cuales participan 21 entidades del orden nacional a través de más de 70 programas que están enfocadas en generar las condiciones para que los proyectos creativos sean sostenibles. Y aunque un informe señaló que el total de la economía naranja presentó un decrecimiento del valor agregado del 1.5% en 2018 con respecto al 2017, el gobierno es totalmente optimista al respecto. ¿Qué beneficios y qué incertidumbre se está generando la economía naranja? Mi nombre es Camila Wills. Y yo soy Cristian Briceño. Y les damos la bienvenida a Toma el Control. Y hoy estamos en el marco de Colombia 4.0 desde Corferias, el evento de tecnología digital e innovación más importante de Colombia. Estamos con 3 invitados en nuestro panel con los que trataremos de entender el concepto de economía naranja y precisamente por qué este genera tanta discusión. Le damos la bienvenida primero a Ignacio Gaitán. Él es presidente de Impulsa Colombia, agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno Nacional. Gracias por estar en Toma el Control, Ignacio, y bienvenido. Muchas gracias y la verdad es una felicidad estar hoy acá, además en el marco de un lugar que para nosotros es emblemático, que son nuestros festivales de emprendimiento. Así es. Así es, Camila, y también le damos la bienvenida a Juan Pablo Salcedo. Él es decano de Creación y Comunicación y además es director de la maestría en Diseño para la Industria Creativa de la Universidad del Bosque. Bienvenido, Juan. Gracias, Cristian. Muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Y ustedes recuerden que también este programa cuenta con la interpretación de lengua de señas colombiana de Juan Gordillo y Arturo Gómez, a quienes pueden ver en la parte inferior derecha de sus pantallas. Ustedes en sus casas pueden escribir acerca del tema del día con el numeral Toma el Control. Pues, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con esta charla? Y la pregunta más importante y con la que abrimos, digamos, este debate o este panel es: ¿qué significa para ustedes o cómo definirían para ustedes, para cada uno, economía naranja? Bueno, la economía naranja es una propuesta muy contemporánea de cómo circular una serie de valores intelectuales alrededor de la creación, un capital intelectual que es valioso y que se debe poner en circulación relacionándolo con otros ámbitos de la economía, con las lógicas productivas, las lógicas de negocio y las lógicas sociales, para apoyar, digamos, en la producción del país y el desarrollo de un país. Ignacio. Yo creo que es un gran espacio de encuentro y una gran apuesta en donde queremos que se encuentren 3 ejes de la creatividad orientadas hacia la economía. Es en primer lugar un momento en donde las artes y el patrimonio empiezan a tener valor, en donde la propiedad intelectual le da valor a ese proceso, en donde además las industrias culturales, videos, creación de contenidos, empiezan a encontrar y articularse con otros ejes, y la industria del software y el entretenimiento también empieza a tener un valor. Yo creo que es darle a la creatividad un valor como industria de un país y a partir de ahí articularlo, y es darle a la creatividad un estatus de valor económico muy importante.
Cristian tiene una pregunta. Sí, de acuerdo con lo que Camila estaba mencionando, quiero preguntarle a nuestros invitados en este espacio de Colombia 4.0, ¿por qué es importante hablar de la economía naranja? ¿Qué tiene que ver economía naranja con Colombia 4.0? Bueno, primero, uno de los 3 ejes de la economía naranja, como está definido en Colombia, es la industria del software y lo que es desarrollo de la industria a través de la creatividad asociada al desarrollo de la industria, pero adicionalmente es porque en la industria naranja estamos asociados a temas de emprendimiento y nuevas tecnologías. Esto básicamente es, yo ayer hablaba con la ministra, esto es un gran campus de emprendimiento en donde nos encontramos todos los actores que pasan para que un país sea emprendedor y un país innovador. Y indiscutiblemente el emprendimiento y la industria creativa son primos hermanos, no lo llamo hermanos porque hay otras áreas de emprendimiento que no son naranja, pero sí hay una sociedad, una relación muy cercana a la creatividad y al emprendimiento. Entonces Colombia 4.0 y Heroes Fest es eso. Es un campus de emprendimiento e innovación donde todos nos encontramos. Y uno de los ejes indiscutibles para emprender e innovar son las industrias creativas. Entonces aquí nos vamos a encontrar con todos los insumos y momentos para darle valor a la economía naranja a través, por ejemplo, de industrias como el contenido, como los videos, etcétera, etcétera. Juan Pablo, y hablemos un poco de dónde surge la idea como tal, el concepto como tal de economía naranja y en qué se diferencia con lo que ya conocíamos de industrias creativas. Bueno, estos son temas que se vienen desarrollando hace mucho tiempo, que ahora empiezan a tener nombres particulares. Y eso es parte a veces de lo que genera conflicto. La gente se siente que la están metiendo en algo totalmente nuevo y no necesariamente, siempre ha existido. Y de esa manera todo el tema de las industrias creativas pues venían madurando desde los años 30, 40, se lograron plasmar en normas, etcétera, en los años 70, 80 en distintos países del mundo. Y creo que la economía naranja lo que plantea es más formalizar en Colombia y en otros países de Latinoamérica, que creo que vale la pena hacerlo, una idea alrededor de la economía creativa. Es la diferencia con la industria creativa, que es como la lógica puramente productiva. Lo otro es el escenario de circulación. Y de esa circulación, un poco como ya veníamos hablando, para generar nuevos escenarios, nuevas relaciones, nuevos ámbitos de trabajo y aprovechar nuevas tecnologías. O sea, es esa es la propuesta en general de la economía naranja y es el espacio que se abre para todos ahora. Así es. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Recuerden que estamos desde el marco de Colombia 4.0 hablando de economía naranja. Ya volvemos. La cuantificación de las actividades culturales y creativas realmente es reciente. Sin embargo, se estima que en América Latina la economía naranja representa cerca del 4% del Producto Interno Bruto y en Colombia en 2017 representó el 6%, algo nada despreciable si pensamos que el petróleo genera el 7.5% del Producto Interno Bruto nacional. Al hablar de economía naranja, hablamos de economía creativa, la cual es aquella donde el valor de los bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual. Va más allá del cine, la televisión, la música o los libros. Se suele incluir la moda, el diseño, las artesanías, la arquitectura, la publicidad y el desarrollo de software. Incluso, algunos incluyen hasta el turismo y el deporte, aunque no hay consenso al respecto. Este es el problema para definirla, pues precisamente se trata de demasiadas actividades que pueden ser consideradas culturales y no todas están sujetas al derecho de autor. Fue el Banco Interamericano de Desarrollo la entidad que pintó de naranja al valor agregado que generan las industrias y empresas culturales y que bajo este concepto lo ha ido posicionando como marca alrededor del mundo. El Ministerio tiene un mandato general de la cultura y dentro de eso está la creación artística, pero también está el patrimonio, está el desarrollo de los territorios y sus culturas, la preservación de esos saberes y también el emprendimiento creativo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es como tener que cubrir dos cosas
que se complementan muy bien, pero que necesitan acciones diferentes. Entonces, por eso se crearon dos viceministerios, uno de Desarrollo Territorial y Patrimonio y otro de Creatividad y Economía Naranja. El primero, obviamente, se encarga de hacer el seguimiento a todo lo relacionado con la protección de nuestro patrimonio, el cuidado de nuestros saberes, y en el otro tenemos la creación artística, donde están los creadores, donde están los artistas, y así, digamos, conectarlos mejor con la cadena de valor, es decir, con aquellas personas que pueden ayudarles a transformar sus ideas en trabajos, en empresas, en oportunidades para que puedan vivir dignamente de su arte y su talento. La economía naranja incluye 3 grupos. En las artes y el patrimonio incluimos las artes visuales, las artes escénicas, las relaciones entre el turismo y nuestras fiestas tradicionales y otras expresiones del patrimonio, y todo el tema que tiene que ver con la educación en las artes, la creatividad y la economía naranja. En el segundo grupo tenemos las industrias culturales. Están conformadas por la industria editorial, donde está la producción de libros, de revistas, de periódicos, industria fonográfica, y las industrias audiovisuales, que incluyen la televisión, el cine, la radio y la producción de contenidos convergentes. En el tercer grupo tenemos las creaciones funcionales, toda la producción de contenidos digitales, videojuegos, animación, apps, desarrollo de software y todas las plataformas de diseño y publicidad. Lo único que garantiza que nuestra economía naranja funcione es que nuestro patrimonio esté bien preservado, esté bien comprendido, bien apropiado por los colombianos. La práctica cultural es todo aquello que nos permita a nosotros celebrar nuestro pasado, entender nuestro presente y soñar con el futuro. Como secretarios técnicos del Consejo Nacional de Economía Naranja, que está compuesto por 12 entes del orden nacional, uno de los cuales es el Ministerio de las TIC, tenemos que trabajar articuladamente con el Viceministerio de Economía Digital del MINTIC, precisamente porque ellos ponen el componente de apropiación digital y nosotros ponemos el componente de contenido creativo y artístico. Los dos se complementan muy bien en nuestra época, en la cuarta revolución industrial, y por eso trabajamos juntos. El debate lo ha generado siempre. Cuando era economía y cultura también generaba debate. Cuando le decíamos industrias culturales también generaba debate. Cuando le decíamos industrias creativas y economía creativa también generaba debate. Es parte de la naturaleza del sector estar debatiendo y cuestionando, y eso es importante porque eso nos obliga a mantenernos honestos, a mantenernos atentos, a mantenernos evolucionando. Entonces, de lo que se trata es de una conversación en la que tenemos que entender que, independiente de lo que querramos para nosotros mismos como personas, como sociedad, necesitamos adoptar nuevas formas de hacer las cosas, y dentro de esta adopción de lo que tenemos que hacer novedoso está la incorporación de nuevas formas de pensar las oportunidades para las siguientes generaciones. ¿Y eso qué significa? Apropiarnos más de nuestra cultura, incorporar más arte, más cultura, más creatividad, más talento en todo lo que hacemos. Continuamos en Toma el Control. El día de hoy estamos en Corferias, en el escenario de Colombia 4.0. Y el día de hoy con nuestros invitados estamos hablando acerca de economía naranja. Y para continuar con este tema quiero preguntarle a nuestros dos invitados respecto a las industrias creativas, ¿cuáles son las características particulares de estas industrias y cómo se determina el valor en términos de mercado y estadísticas? En las 6 definiciones que uno encuentra en el mundo hay una palabra común, que es creatividad. Entonces yo creo que primero quedémonos con esa palabra, que si tú vas a Francia o a otros países hablan de cultura y creatividad como palabras comunes, que es importante. A algunos le da mucho valor a la cultura. El caso de las industrias culturales en Francia, por ejemplo, son muy potentes, o en Holanda o en el Reino Unido. Y una segunda palabra que me gusta mucho para responder tu pregunta, que la acuña la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que está en Ginebra, es también aquella que es que se puede volver un producto o puede ser objeto de protección. Es decir, acuérdense que algo que le da valor a la producción intelectual es la propiedad intelectual. Y hay algo que es un esfuerzo muy importante que se está haciendo en Colombia, y es algo que le quiero decir a la industria cuando a veces un poco reniegan, y fue tu introducción real, en donde la gente dice, oiga, pero es que nos están tratando de encasillar o de meter algo. Ojo, estamos dando un valor muy importante, estamos protegiendo hoy la creatividad en Colombia. Entonces yo diría que una segunda fase importante para tu pregunta es, además de aquello que es objeto por eso ustedes ven
tanto a la superindustria en temas de propiedad intelectual como a derechos de autor, que depende del Ministerio del Interior, como actores muy importantes en el Consejo Nacional Naranja. Porque es que si nosotros empezamos a darle valor desde la protección de toda la creatividad que sale de acá, eso tiene un valor económico muy importante. Colombia es un país muy creativo, pero muchas veces había mucha producción intelectual en cualquiera de los ejes, en patrimonio, en software, etcétera, que no se protegía. Y creo que es una segunda fase muy importante, y el mundo de la cuña. Por eso para la OMPI, vuelvo, repito, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, es tan importante esta industria, porque es crear y hacer consciente a todo aquel que es creativo que su creación es objeto de protección. Yo estoy de acuerdo con lo que menciona Ignacio, y complementaría diciendo que la propiedad intelectual define internacionalmente las industrias creativas, y define las actividades y dice lo que es registrable o no, a pesar de que las creaciones tienen otros ámbitos que no son probablemente registrables. Y otro tema interesante que podemos madurar en el país, que es mucha de nuestro proceso creativo no es claramente registrable, y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por construir unas nuevas maneras de fijar el valor de lo que tenemos. Ahora, el valor tiene ámbitos diferentes. Un ámbito, el económico, que es como lo que vemos de manera obvia, y por eso esta discusión alrededor de los mercados de la creación. Pero también tienen un valor social. Mencionaba Ignacio el caso de Francia. Francia tiene un proyecto alrededor de la cultura para manejar la identidad de Francia y lo que es Francia como país. Nosotros también tendremos que ir construyendo, y se ha venido madurando, la idea de lo que somos, nuestra identidad, el reconocer las diferentes etnias, los diferentes lenguajes, etcétera. Y el ser lo que somos es parte de nuestra expresión cultural, que está fijada también y se puede fijar en propiedad intelectual. Pero no solamente es importante la propiedad intelectual, porque hoy en día la propiedad intelectual tiene muchos espacios, ¿cierto? Tiene espacios tanto de registro como lo que se llama el copyright, pero hay elementos de copyleft, hay personas que quieren circular su conocimiento de manera abierta, pero al final la que gana valor es la sociedad en su conjunto. En la medida en que hay una serie de conocimientos, de obras, de maneras de hacer, de productos, de servicios que circulen y que sean capaces de intercambiarse, comprarse, venderse, pues quien gana es la sociedad en su conjunto por su capacidad productiva. Ok. Ignacio, hablemos un poco de en qué está hoy la economía naranja y qué proyecciones vemos, pues obviamente a futuro para el país, de pronto manera, en el punto de vista económico. Digamos que venimos recogiendo una primera fase muy importante, que es medirla. La medición es muy importante para mirar una línea base sobre la cual estamos partiendo. Para ello, liderado por el DANE, estamos creando la primera cuenta satélite que nos va a permitir recoger todos los ejes de todos los subproductos de los ejes de la economía naranja, y empezar a mirar cuánto participamos. Hoy calculamos que estamos cerca del 1.9%, 2% del Producto Interno Bruto, la industria. Solo para que tengas una referencia a tu pregunta, hay países donde esta industria representa el 10% del Producto Interno Bruto. Toma tú, excepto el petróleo, ¿cuántos productos en Colombia representan eso en el Producto Interno Bruto de las exportaciones? Y nos vamos a llevar una sorpresa, que estamos hablando de un activo económico muy importante para el país. Estamos ahí. ¿A dónde nos queremos mover? Aspiramos llegar cerca al doble de esa participación en el Producto Interno Bruto en los 3 años que hacen falta de gobierno. Es una primera medición que estamos en temas económicos. Venimos de una primera medición de valor agregado que no fue muy buena del 2017 al 2018, hay que decirlo, y estamos cerrando este año para mirar realmente. Tenemos ahorita en noviembre el Consejo Naranja, que es ese gran órgano que aglutina a todos los que estamos como actores del proceso, y ahí tendremos una primera noticia de la Cuenta Nacional Naranja. Hoy tenemos instrumentos compartidos con el Ministerio de Tecnologías. Entonces también desde el punto de vista de desarrollo tenemos ya indicadores, pero también tenemos una oferta organizada. Una oferta organizada a través de marcas como Colombia Crea, por ejemplo. Una oferta organizada a través de una página web que saldrá ahorita en octubre, en donde va a estar toda la oferta de economía naranja de manera organizada. Y eso creo que también como activo económico es muy importante. Maravilloso. Juan Pablo, quiero hacerle una pregunta, y es, hay quienes señalan que la producción en Colombia, la producción cultural en Colombia sigue siendo aún muy artesanal, por así decirlo, y también hay quienes, digamos, que critican que el foco de la economía naranja no va muy de la mano con esto. ¿Qué opina usted?
Yo creo que no necesariamente es así, y no creo que existan esas grandes diferencias sea un problema. Casi toda producción creativa en su origen es una artesanía, Sennett lo dice claramente, porque se hace a partir del talento y de la capacidad de plasmarlo. O sea, yo puedo estar en un escenario de producción digital y lo primero que se hace, la manera de prototipar, de organizar imágenes, etcétera, es artesanal. ¿Y en qué sentido es artesanal? Depende directamente de una decisión casi que mano-cerebro. Estamos interactuando con lo que estamos haciendo. Entonces, si pensamos que la idea de artesanía es como las cosas que no están bien hechas y no funcionan muy bien, pues no estaría de acuerdo. Si tiene que ver con el crecimiento y la posibilidad de trabajar a partir de esos haceres que son tradicionales, como los que denominamos artesanía normalmente, pero nuevas artesanías, por ejemplo, todos los temas de ilustración digital son una neoartesanía, y incluso en los objetos hay un concepto que hoy se entiende como artesanía digital. Entonces aparecen posibilidades para todos. La idea de entender que los antiguos oficios se van a ver perjudicados, eso a veces genera rupturas. Y parecería que fuera un problema de la economía naranja, no, es de la dinámica de los haceres. Ok. Cristian tiene una pregunta. Sí, así es. Quiero preguntarle a nuestros dos invitados, a Ignacio y también a Juan Pablo, ¿cuáles son las particularidades que tiene la industria creativa en Colombia? ¿Y qué referentes en el mundo podemos encontrar que se ajusten a las dinámicas de esa industria en Colombia? Yo creo que tenemos primero un patrimonio cultural inmenso. Hacer Colombia un país de regiones, que es un valor agregado muy importante, hace que cada región tenga particularidades especiales. Y por cada región empezamos a contar una capacidad de tener contenidos impresionantes. Uno va al Valle del Cauca y lo que Ilirio ha creado, no como compañía, sino como lo dice más el libro de Felipe Buitrago, el presidente Duque, como una cadena de valor de la industria muy importante. Entonces, pero cuando vamos al Festival Petronio Álvarez, que sucedió hace 3 semanas, y fue tal vez una muestra de lo que ha crecido la industria creativa, porque fue récord en todas las versiones, es un tema muy importante. Si nos movemos a La Guajira, encontramos un patrimonio, por ejemplo, muy interesante hacia el tema de turismo cultural. Entonces ahí tenemos una particularidad muy importante. Si nos movemos al Casanare, estamos viendo un patrimonio muy importante en temas de industria de turismo ecológico y casi turismo de aventura. Y así sucesivamente por regiones. El Chocó, por ejemplo, asociado a temas de artesanía, como tú lo mencionabas, empieza a tener un activo muy importante. Entonces hay algo que pasa en Colombia que se vuelve una particularidad comparado con Holanda, con el Reino Unido, con otras regiones, es que por regiones encontramos una riqueza patrimonial muy importante, y empezamos a tener algo muy importante, el tema de capacidad de tener desarrolladores. Hay un esfuerzo muy grande del Ministerio de Tecnologías de cerrar la brecha de desarrolladores, y Colombia tiene claramente una capacidad de desarrollo muy importante. Mucha industria se está viniendo para Colombia a tener ejes de desarrollo. Ya encontramos hoy empresas muy grandes de desarrollo que están en Bogotá. El otro día, por ejemplo, estaba con una compañía estas de suscripción por cable, que gran parte del desarrollo lo tiene aquí en Bogotá, porque tenemos una gran riqueza en desarrollo y tenemos una mano de obra muy competitiva. Tenemos gente con mucha capacidad que puede competir de manera muy importante en Latinoamérica. Entonces creo que tenemos un tema de patrimonio cultural y de capacidad que estamos fortaleciendo a través de políticas de cierre de brechas en temas de conocimiento, que es muy importante. Juan Pablo. Yo creo que hay referentes internacionales interesantes, a veces no son los más obvios, pero también aparecen una serie de experiencias tradicionales en Colombia que han tenido un recorrido, como menciona Ignacio. A mí me encanta la experiencia que han tenido los australianos, y sobre todo la experiencia que han tenido con su integración en Asia, porque los obligó a mirar países que tenían otros niveles de desarrollo. Y hay universidades australianas que hoy en día trabajan industrias creativas y culturales, y la mayoría de sus estudiantes son del sudeste asiático, que quieren ver cómo aprenden herramientas para poner en valor también sus tradiciones culturales, sus escenarios, etcétera. Entonces, ese de hecho para mí fue en algún momento un referente bien interesante de lo que se podía hacer. Y nosotros tenemos indudablemente que aprender a reconocer esos nuevos circuitos, y hay un tema allí que es relevante, creo que de cara al futuro, es en esa idea de integración que en algún momento hablamos acá,
el poder amarrar no solamente los oficios de creación, sino las nuevas tecnologías con sectores que requieren creación en su interior para adquirir valores, identidad, etcétera, como es el turismo, la educación como industria creativa con contenidos, la televisión, el ocio, la vida urbana, las ciudades inteligentes, etcétera. Vamos a encontrar muchas posibilidades de integrar conocimiento en nuevos productos y servicios que además no tienen un rol solamente comercial, sino también un impacto social. Eso es muy importante evidenciarlo. Bueno, pues muchísimas gracias y le damos las gracias a Ignacio por habernos acompañado en este segmento del programa. Gracias por ayudarnos a entender este tema, Ignacio, y bienvenido siempre a Toma el Control. No, yo solo quiero mandar un mensaje final a ustedes, Claro que porque sí. amo estar en estos espacios. Comenzámonos que estamos frente a una gran oportunidad. Cuando una industria tiene visibilidad, tiene más posibilidades de desarrollarse y de consolidarse. La ventaja del emprendimiento es que no es de izquierda ni de derecha. El emprendimiento es una palabra neutral que invita a crear un nuevo país. Y creo que esa es la gran invitación y muchas gracias por estar acá. Gracias, gracias, Ignacio. Pues ustedes en sus casas recuerden que al final del programa Cristian nos va a enseñar, como siempre, una nueva expresión en lengua de señas. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Gracias. Caja Menor es un nuevo espacio de Canal 13 que tiene como eje temático a las industrias creativas, el emprendimiento y la economía de las ideas. Además, se ocupará de otros aspectos como el paso a paso de múltiples trámites legales y la explicación de conceptos complicados de manera fácil y mediante diferentes recursos gráficos. El programa combina el formato de un boletín informativo con un tono fresco y de humor, con el fin de llegar con un mensaje claro y atractivo a las audiencias jóvenes. Hola amigos de Toma el Control, mi nombre es Karen Suárez, soy youtuber de finanzas personales para jóvenes hace 6 años y este año empecé con un proyecto que me robó el corazón y es Caja Menor de Canal 13. Aquí conversamos de finanzas, dinero, economía y le damos la vuelta a conceptos que muchas veces no entendemos, pero esperamos que con este programa sí. Tenemos un equipo increíble que hace esto posible. En este momento deben estar investigando para traer lo mejor a Caja Menor. En broma decimos que Caja Menor es un boletín del consumidor para hipsters y había que tratar ese tema con un nuevo lenguaje, digamos, o con unos recursos que fueran más actuales, que apelaran más al público de Canal 13. Que es la TRM, que es el IBC, que es el UR, todo eso se los explicamos en Caja Menor. También fenómenos económicos, nos colocamos, nos ponemos en los zapatos de las personas que trabajan alrededor de Colombia para saber cuánto ganan, si estudiaron, si es empírico y muchas otras secciones, todas enfocadas a explicar la economía de una manera más amigable y mucho más sencilla. El Registro Único Empresarial y Social RUES es administrado por las cámaras de comercio de todo el país. Este registro sirve como una herramienta de información para el Estado, la sociedad y los empresarios en general que puede ser utilizada de manera nacional e internacional. Karen Suárez, Catherine Loaiza y Miguel Gallego son la cara del programa, los presentadores, realizadores y todos tienen como diferentes fortalezas que le han aportado muchísimo al programa. Definitivamente mi sección favorita es la sigla del día porque en menos de 2 minutos podemos explicar esos términos que jamás habíamos entendido y los presentamos de una manera creativa. Y la sección más retadora es el jornal, ponerse en los zapatos de otra persona y realmente realizar lo que hacen todos los días nos demuestra que las profesiones deben ser respetadas de manera individual y que muchas no son como nos las pintan. Parecen muy fáciles, pero a la hora de la verdad son bien difíciles. Amigos, bienvenidos al Jornal, en donde me coloco en los zapatos, botas y tacones de diferentes personas alrededor de Colombia para conocer cómo se ganan la vida. Hoy nuestro trabajo va a ser de carpinteros, porque esta noche doy serrucho.
Una de las experiencias más divertidas pero también más dolorosas de Caja Menor fue cuando viajamos a hacer notas a Huila y en uno de los jornales no nos fuimos bien vestidos para una de las notas, que era un jornal sobre apicultura, y las abejas se pusieron muy bravas con nosotros porque nos paramos al frente de un cajón que no era y empezaron a picar a mi camarógrafo y a mi asistente de producción. Entonces luego tocó llevarlo al hospital y después de eso nos reímos mucho y desde ese día le decimos José Miel a Luis, que es nuestro asistente de cámara. Buscamos al público que nos ve entregarle unas herramientas para su vida financiera, como entregarles algunas guías para administrar su dinero y al mismo tiempo entretenerlos. La mayoría de las personas, por ejemplo, compran la prensa, agarran ese suplemento rosadito que es el de economía y de una lo ponen en la basura o ya lo utilizan para envolver aguacates. Entonces, la idea es que ese suplemento rosado, que es Caja Menor, den ganas de leerlo y den ganas de mirarlo y den ganas de ojearlo cada semana en la pantalla de Canal 13. Estamos en las diferentes plataformas del canal y ahí hay unos contenidos que complementan nuestra labor en la pantalla de televisión. Mis queridos televidentes de Canal 13 y de Toma el Control, muy invitados a que se sintonicen con Caja Menor todos los domingos a las 8 p.m. También subimos los videos a YouTube y hay repeticiones durante toda la semana, así que no se pierdan el mejor magazine económico de la televisión colombiana. ¡Chao! Yo soy Mauricio Romero, soy director del podcast Gente que hace cine. Mucha gente no sabe que es un gaffer o que hace un sonidista. El podcast lo que hace es traerlos y ponerlos en primer plano. Gaffer es la mano derecha del director de fotografía, o sea, en la manera piramidal, el gran jefe del departamento es el director de fotografía, que hace, deposita su confianza en el gaffer para que técnicamente lleve todo su idea cinematográfica a la realidad técnica. Yo soy Laura Rojas Aponte, hago parte del equipo de Cosas de Internet y en general pues soy una podcaster bogotana. Trabajo de día en Radio Ambulante, un podcast en español gestado en Estados Unidos, y en mi tiempo libre hago Cosas de Internet, un programa de radio que se sube a Internet y la gente escucha cuando se le da la gana. Y bueno, soy una obsesionada por el tema de los podcasts en general. Si alguno de ustedes no sabe, pues estoy hablando de programas de radio que se suben a internet y se descargan por demanda. O sea que se escuchan cuando uno quiere y donde uno quiere. Mi nombre es Santiago Espinosa, yo soy una de las dos personas que hace Cosas de Internet, un podcast sobre tecnología. Tratamos de entender el modo en que la tecnología nos pone a vivir. Un podcast es una palabra tal vez innecesariamente complicada para referirse a algo que es muy sencillo y es básicamente audio en internet. Para mí, para aquellos que oyen, ¿qué es lo que es Bitcoin? Bitcoin es una moneda digital descentralizada. ¿Cómo se generan los modelos de negocio alrededor del podcast? Es una manera que aún estamos descifrando. Esto es una industria creativa que está creciendo aquí en nuestras manos. Hacer podcast es toda una hazaña y hacer podcast de cine y de cine colombiano, pues es más todavía. En medios de comunicación uno ve que los podcasts son como pet projects, como proyectos que la gente hace en su tiempo libre. Se está utilizando en las últimas convocatorias del Ministerio de Cultura y las convocatorias públicas, se está incluyendo digamos como la categoría podcast. Y otra manera de financiación es el tema de las donaciones o de los crowdfunding. Particularmente con nosotros ya ha empezado a suceder eso, que es gente que dice, ok, no voy a patrocinar tu contenido necesariamente, pero creo en tu contenido y ¿sabes qué? Voy a sacar $1 mensual para apoyarte. Todas las situaciones en la vida me remiten a una canción. Había una que decía que ¿para qué la guerra? War. What is it good for? La historia de Diana Uribe es que ella estaba en la radio tradicional y por X o Y motivo salió de Caracol. Es importante montar todo un proyecto para que su voz continúe estando
como al alcance de todo el mundo. Le enseñó a muchísimas personas que antes no estaban escuchando podcast qué es esto y cómo adquirir ese hábito. Entonces, de alguna otra forma, ella ha ayudado a fortalecer un ecosistema que por lo menos en nuestra vida cotidiana es un mundo en donde tenemos varios proyectos de podcast, o sea, está Cosas de Internet, está dianauribe.fm, pero también hay una página web que creamos que se llama mismoestudio.com, en donde están todos los shows que grabamos en el mismo estudio, y ahí hay varios. Y ella ha sido una fuerza que impulsa todo este movimiento y que se alimenta de esa movida independiente que ya estaba surgiendo. Tenemos que esperar como podcasters a tener mucha constancia, a publicar mucho, a generar mucho contenido, a ser muy disciplinados y después de un tiempo empezar a generar modelos. Tengo proyectado es como a continuar con los Patreons, estar con el modelo de financiación digamos a empresas particulares que les interesen el contenido, que son o academias de cine o rentals, y la otra es armar proyectos y paquetes que le interesen a ciertas regiones del país, por ejemplo, qué se está haciendo en el cine antioqueño. Y esto es un trabajo que requiere de mucho rigor y mucha disciplina. ¿Se puede vivir de los podcasts? Por supuesto que sí. O sea, hoy ya es posible hacer proyectos que son sostenibles en el mundo de los podcasts, y con el paso del tiempo va a haber cada vez más proyectos que logren llegar a ese nivel. Para mí eso es una muy buena señal de una industria que se forma sólida. Se puede vivir emocionalmente el podcast porque es muy bacano, pero vivir absolutamente de ser podcaster, pues nada, necesitamos miles de seguidores, miles de descargas. Estamos en un boom similar al de los blogs. Hubo un momento en que todo el mundo tenía blog y solo sobrevivieron algunos, muy buenos. Creo que eso es lo que va a pasar, va a haber como un remesón y nos vamos a quedar unos en el colado. Lo que queda es invitarlos a que cuando vayan para el trabajo, cuando estén lavando loza o cuando caminen por ahí, se dejen acompañar por uno de estos programas. Hay cosas realmente asombrosas. Regresamos a Toma el Control desde Corferias porque estamos en el marco de Colombia 4.0 y le damos la bienvenida a nuestro panel al viceministro de Economía Digital, Yehudi Castro. Recordemos que este viceministerio hace parte y pertenece al Ministerio de las TIC. Muchísimas gracias, viceministro, por estar en Toma el Control. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Me place estar acá mucho con ustedes. Bueno, pues empecemos de una vez y queremos hacerle una pregunta, viceministro, y es ¿por qué la economía naranja se convirtió en una bandera de este gobierno? ¿De dónde sale este impulso, además? No es un secreto que la gran riqueza de este país es la creatividad de su gente, y precisamente eso es lo que se busca potenciar con la economía naranja, con el debido acompañamiento que el gobierno, que hay una serie de programas que hemos establecido para tal fin, es volver esa creatividad oportunidades de negocio y de mejorarle la vida a los colombianos, para al final lograr equidad. Este es un tema que me preguntas por qué el gobierno le ha dado énfasis. Por un lado, porque identificó que hay una necesidad y que hay una forma de suplirla por medio de este talento. Y por otro lado, es porque el señor presidente ha sido un experto a nivel mundial en este tema. Él fue coautor del libro de Economía Naranja, una oportunidad infinita, así que es bien conocedor del tema. Entonces, con su venida al gobierno, nos ha siempre hecho énfasis en que ese es el camino a seguir. Perfecto. Cristian tiene una pregunta. Sí, así es. Quiero preguntarle al señor viceministro, el Viceministerio de Cultura y Creatividad del Ministerio de Cultura, ¿qué relación tiene y qué necesidad hay primero para crear este ministerio y cómo se relaciona este ministerio con el Viceministerio de Economía Digital, que ya existe previamente y hace parte de Mintic? Cuéntenos. Así es, el nuevo viceministerio en Mincultura, que es precisamente creatividad y de economía naranja, da testimonio de la importancia que tiene este tema para el gobierno nacional y es de alguna forma el articulador. En esto es una industria en la que participamos muchas instituciones. En el Comité de Economía Naranja hay en total 2 instituciones, entre ministerios y otras entidades como Impulsa, como el SENA, y la Secretaría Técnica la lleva el Viceministerio de Economía Naranja. Y entonces trabajamos totalmente de la mano. Es uno de nuestros speakers aquí en el evento y en particular los temas que tienen que ver con economía naranja digital los llevamos de la mano con el viceministerio en el que yo estoy a cargo.
Ok. Juan Pablo, una pregunta. ¿Por qué cree que la economía naranja sigue despertando tantas opiniones divididas dentro del marco del sector de la cultura? Yo creo que es natural, porque representa una transición y pareciera que hubiera un enfoque totalmente distinto. Creo que en muchos aspectos es diferente, no en todos, porque siempre ha habido una relación de la cultura con su circulación, con los negocios, etc. La industria de la música siempre ha tenido unos escenarios comerciales muy grandes, el arte, el teatro, todos lo han tenido. Y ahora pareciera que viniera un actor de afuera que canibalizara todo este tema. Y entonces es como, no, nos quieren convertir simplemente en mercancía. Yo creo que no es así. Y también depende de los creadores que no sea así. Y porque pasaría aunque no habláramos de economía naranja. Y lo voy a decir delante de alguien que esté en el Ministerio de Tecnologías. El desarrollo tecnológico está cambiando el mundo y está cambiando todos esos escenarios de circulación. Entonces, si los creadores no toman en su mano el entender ese nuevo mundo como oportunidades de circulación diversas, a pesar de que estén incluso sentados, voy a decirlo, en su taller de pintor. Hoy en día un pintor sabe que tiene que tener unas páginas sociales, tiene que circular, mostrar su obra, posiblemente tenga que entrar a un catálogo digital, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se está trabajando con la economía naranja es una propuesta, en mi opinión, a desarrollar todavía, o sea, llevamos menos de 2 años trabajando en el tema, entonces está todo por desarrollar, se plantean unos lineamientos y no dudaría además que con el tiempo van a cambiar, se van a enriquecer, etcétera, porque estamos empezando a andar y creo que en vez de tener esas resistencias desde el mundo de la cultura, es entender que la cultura se potencia con estos nuevos escenarios, siempre y cuando entendamos que el valor de la cultura está en unos escenarios que son de circulación social y económica. Entonces, si las dos cosas se mantienen, pues va a haber un equilibrio que es sano para todos. Ok, pues hablando precisamente de eso, una de las críticas, Juan Pablo señala que el arte y la cultura no se pueden ver solamente en términos de mercado, digamos, y se pueden, y que la inversión, se pregunta si la inversión de los empresarios se puede moldear hacia algo más cultural en una sola dirección. ¿Usted qué opina y cómo interpreta esta preocupación? A ver, es una preocupación válida frente a todo cambio, ¿sí? Pero creo que es una preocupación corta de vista y explico por qué. Básicamente los cambios que hay en los procesos culturales vienen de darse siempre en relación con la posibilidad de circulación. ¿Qué es la circulación? Poder poner en la sociedad lo que yo produzco y las personas que producen aspiran a vivir de ello. Yo creo que es lo mínimo que hay, ¿cierto? Y ahí hay un intercambio. Podrá ser con subsidio, con lo que se quiera. Yo personalmente creo que lo que asusta a veces es que quisiéramos que el Estado fuera responsable del desarrollo de algunos temas culturales que no se pueden dar de manera autónoma en un mercado abierto. Y creo que es importante. Deberá pasar y el Estado deberá pensar para su proyecto de identidad y de sociedad qué es necesario financiar y qué se puede trabajar con las personas que trabajan en la cultura y en el arte. Pero también creo que cuando el Estado asume el 100% del rol, logra subsumir tanto a la cultura como el privado, porque igual le va a decir qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer, qué le conviene, qué no le conviene, etcétera. Entonces, creo al revés que tener las dos opciones, el uno apoyando al otro y dándole libertad a los creadores de emprender, de desarrollarse y de ver que su obra funciona en unos ámbitos de circulación, pues lo que aportan al final al sistema es riqueza. Claro. Los países que tienen sistemas abiertos tienen mucha riqueza artística y cultural. Ok. Viceministro, hay quienes, ya hablando como tal del término economía naranja, hay quienes, varias personas critican que de hecho ni siquiera está claro el término porque no entienden a qué se refiere el gobierno cuando hablan de economía naranja. ¿Usted cree que ha habido una pedagogía suficientemente clara al respecto? Es un proceso.
bien lo mencionabas, que se ha empezado a hablar del concepto hace muy poco. Entonces es normal que haya alguna confusión de alguna manera. Pero son industrias creativas, todo lo que tenga que ver con creatividad, con propiedad intelectual. Aunque hasta ahora se está agrupando como economía naranja, siempre han existido. O sea que no necesariamente hay un quiebre, hay una continuidad. Lo que ahora se hace es darles más importancia. Mencionabas el riesgo de que algunos perciben de que se vaya a haber canibalización. Lo que yo veo es que puede haber potencialización. Lo que está diciendo el gobierno, y no solamente lo está diciendo en palabras, lo está diciendo con hechos, con programas de apoyo a ese talento, es que aquí hay una oportunidad. Porque se está agrupando para mostrarle al mundo y a los mismos artistas que vean lo importante que son, el peso que tienen en la economía. Ahorita decía Ignacio cómo se compara ya casi con el petróleo. Es para que nos hagamos conscientes de todo lo que hay allí. No es simplemente por monetizar, es una forma de mostrar el potencial que hay ahí. Es un proceso pedagógico que debe continuar. O sea que es normal que alguna gente se confunda que es economía naranja, es lo mismo que emprendimiento, es lo mismo que economía digital, y son conceptos distintos, pero al ser tan amplio, no es un sector específico, se intersectan en varios puntos. Así es. Cristian tiene una pregunta. Así es, quiero preguntarle, bueno, en realidad son dos preguntas las que voy a hacer, y quiero preguntarle al viceministro, un ciudadano de a pie con emprendimiento creativo y que quiera ser parte de la industria creativa, ¿cómo se involucra con la economía naranja? Usted mencionaba antes que las expresiones artísticas deben integrarse con la economía naranja, y justamente en esa dirección quiero preguntarle cómo participa un ciudadano de a pie. Pero además de eso quiero preguntarle por la población que necesita ser incluida, que también tienen emprendimientos creativos y que requieren ser incluidos en esta economía. ¿Cómo hace? Muy buena pregunta. Distintas entidades del gobierno tienen oferta. Toda está incluida en la página innovamos.gov.co, pero te hablo, por ejemplo, desde Mintic. Tenemos programas de emprendimiento para los distintos modelos de madurez. Desde quien ni siquiera sabe que tiene una idea y se acerca a un bootcamp, simplemente a escuchar conversaciones como estas para inspirarse, conversaciones como las que se dan alrededor de este evento, hasta las personas que ya tienen una idea y la quieren convertir a un producto mínimo viable, las que ya tienen un producto y quieren buscar ese punto de equilibrio, las que ya quieren exportar, las que ya quieren buscar ese crecimiento exponencial, y para cada una de ellas hay un programa de apoyo, de acompañamiento, tanto a nivel técnico, a nivel jurídico, a nivel financiero. Se le dan también los kits digitales para que sepan cómo armar su proyecto. ¿Dónde encuentran toda esta oferta? Página de Mintic, sección convocatorias. Allí también tenemos programas en conjunto con Impulsa, porque no es solo lo que hacemos con Mintic, en donde cualquier industria de economía naranja que quiere implementar tecnología para mejorar sus procesos encuentra un apoyo que incluye apoyo de capital. Es otra forma en la que la ciudadanía se puede sumar, digamos, a este esfuerzo y encontrar el beneficio, que se vea que no es algo retórico, es algo que de verdad les cambia a ellos la vida y que en últimas también mejora la economía del país. Hablas de inclusión. Justamente hace pocas semanas tuvimos Smart Films y Mintic patrocina la primera categoría que yo tuve la oportunidad de premiar allá, que era cine incluyente. Entonces era una categoría exclusiva para personas que hacen cine con celulares por ser Smart Film y que están en carácter de inclusividad, que tienen alguna discapacidad, y para ellos, para incentivar, para que ellos también se sientan parte de esta economía naranja, se les hizo un premio especial y no te imaginas la calidad de los cortos que vimos. Entonces es de verdad para sentirse orgulloso. Eso es solo para mencionarte uno de los programas que tenemos para el tema de inclusión a todo nivel, porque queremos incluir personas de distintos niveles socioculturales, personas con discapacidad. En el tema de tecnología ha habido también mucha desigualdad de género, entonces son temas que realmente estamos trabajando. Así es. ¿Algo que quiera mencionar? Yo creo que además, que es bien interesante lo que plantea, el ámbito de desarrollar inclusión física y social es un espacio de la creación y la creatividad.
porque ahí están muchos retos en el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos diseños, de espacios colaborativos, de productos, de servicios, de maneras de trabajar. Entonces, en sí mismo es un área que debe hacer parte de los retos de creación y creatividad del país. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Economía naranja es una ventana para nosotros los emprendedores para poder realizar nuestros sueños. Me parece una oportunidad maravillosa. Entiendo por economía naranja todas las iniciativas que generen emprendimiento a partir de la cultura, el arte, y digamos que las nuevas iniciativas, la innovación, la tecnología. Todo lo relacionado con el diseño gráfico, la producción multimedia, el marketing. En algunos campos como en la escuela, creo que en los colegios no es muy claro cómo puede uno generar industria o generar emprendimiento a partir de una idea de cultura, de una idea de entretenimiento. Estamos dando los primeros pasos, pero espero que den buen fruto. Y continuamos en Toma el Control desde el marco de Colombia 4.0 en Corferias, y ya para empezar a concluir y cerrar este tema quiero hacerle una pregunta a los dos, y es la siguiente: si la economía naranja busca generar ingresos privados, ¿qué va a pasar con las entidades que subsisten gracias a los estímulos del Estado? Porque hay personas que dicen pues que esto es muy difícil de generar, que es muy difícil de generar este tipo de sostenibilidad. Viceministro. Los estímulos del Estado continúan y se ven desde la ley de financiamiento. Existe y se acaba de reglamentar en la ley de financiamiento un artículo en donde hay 7 años de exención de renta para las empresas en economía digital y en economía naranja que generen un número de empleos. Esa es la contraprestación que se le exige al privado. O sea que los estímulos lo que hacen es aumentar realmente. Nosotros creemos en este sector, queremos que el sector crezca. La inversión en la televisión pública más alta de la historia la acaba de hacer Mintic durante este año. O sea, y en la ley de modernización de las TIC también se estableció que este estímulo no va a disminuir. O sea que, siendo conscientes de la importancia de la economía naranja, lo que hace es seguir el estímulo, siempre buscando que eventualmente estos emprendimientos tengan vuelo propio, porque es la forma de hacerlo sostenible. Pero el estímulo para seguir generando esa inquietud continúa. Ok. Juan Pablo. Bueno, en mi opinión tiene que ver con algo que dije antes. Creo que la política pública debe madurar y tomar una decisión sobre cuáles son los temas en creación, en desarrollo, etcétera, que son claves para el país, y que como son claves para el país, el Estado debe asumir su financiación. Porque hay ciertos tipos de ámbitos de creación y desarrollo que efectivamente no funcionan de manera autónoma, pero que sin ellos el país perdería mucho culturalmente. Y creo que el gobierno tendrá que decidir y afinar tanto a nivel nacional como regional dónde le interesa invertir socialmente. Pero al mismo tiempo también tenemos muchos desarrollos que podrían ser autónomos, que probablemente no lo hacen porque están esperando participar en una convocatoria, etcétera, y donde yo noto desde el punto de vista creativo que hipotecan su posibilidad de creación y de desarrollo porque su único universo es el gobierno de turno y toda su capacidad creativa la orientan para responder a ese gobierno de turno. Entonces eso no es muy creativo ni muy libre creativamente, y creo que esos escenarios se van a beneficiar de normas como las que ahora plantean, que no dudo que sean mejorables en el tiempo y también serán mejorables en la medida en que produzcan resultados, porque este es un tema que tendrá que ir produciendo resultados, pero sí creo que los creadores, y ahí hablo como diseñador, tenemos grandes oportunidades en la medida en que entendamos que podemos desarrollar productos y servicios que van a circular y que tienen impacto social o económico directo. Un poco volviendo a lo primero que hablamos, en la medida en que se mida
pues yo puedo saber el impacto económico que se tiene, y si se mide también el impacto social, pues puedo saber cuándo financio un proyecto del Estado cuyo beneficio social es enorme y no habría una mejor manera de ahorrar un recurso, por ejemplo, frente a un grupo social, que invirtiendo en la creación. Y estoy seguro que la creación es un motor de transformación. Ok, Cristian tiene una pregunta para terminar. Sí, ya para terminar quiero preguntarle a nuestros dos invitados, ya dejando de lado un poco el tema económico, ¿qué beneficios y qué aporte tiene el arte y la cultura para la sociedad? ¿Cuáles son esos aportes particulares? Y si en algún momento estos beneficios se ven en riesgo por la influencia de la economía naranja, ¿cómo va a ser este cambio, este proceso? Los beneficios de la creatividad son todos. Y yo, viniendo del Ministerio de Tecnologías, te digo que muchas veces la tecnología amenaza a desplazar algunos trabajos, pero si hay algunos que estén seguros, porque es algo que nos hace únicos a los humanos, es la creatividad. Ahí está el valor. Y precisamente lo que los vuelve humanos es esa creatividad independiente del factor económico. Juan Pablo. Yo creo que va a haber de todo, y lo voy a decir también desde la creación. Y hablo desde la creación y no necesariamente desde la creatividad, porque es que creo que la creación es el mecanismo que plasma la creatividad. O sea, todas las personas pueden tener ideas, pero algunas personas tienen de oficio un talento que le permite convertirlo en productos y servicios que circulan. Y como la función de la creación es encargarse de dos temas particulares, que son el deseo y el uso, que las cosas sean deseables y usables, pues también va a depender de lo que la cosa quiera, las cosas que circulen y lo que la gente quiera recibir para disfrutar. Entonces habrá cosas de enorme tecnología, y lo ve uno hoy en día, que están hechas a mano, casi que con pincel, para poder enriquecer esa tecnología, porque la gente lo disfruta y lo pide. Entonces es parte de tener vivos todos esos elementos al mismo tiempo. Habrá algunos que cambien, que se transformen, no lo dudo, pero estamos, y lo decía al principio, parados en el borde de una oportunidad enorme, y pues va a venir, querramos o no querramos. Entonces tenemos que ser capaces de tomarla y ser creativos y creadores y avanzar por ahí. Así es, Juan Pablo, muchísimas gracias, viceministro, gracias por estar en Toma el Control y bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Y el día de hoy vamos a aprender una nueva expresión en lengua de señas: creatividad y economía naranja. Estoy con Camila y vamos a ver cómo lo hace. ¿Cómo es? Camila, creatividad. Creatividad. Y economía naranja. Naranja. Muy bien, otra vez. Creatividad, economía, naranja. Excelente. Y nos vemos la otra semana en Toma el Control. ¡Chao! Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.